Ok, muchísimas gracias. Voy a compartir mi presentación. Eh, por favor, me dicen si ya la estamos viendo. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a este proyecto Creando Enlaces, la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Hace muchos años, en las primeras sesiones y reuniones que hubo y que tuve oportunidad de asistir eh, como espectadora a este evento, me imaginaba, ay, algún día me gustaría participar. Y bueno, pues ya se me concedió. Muchísimas gracias, muchas gracias a Verónica Andrade, muchas gracias a Adi Huertas, a Sara Hofer, a Anita Villalpando. Y también quiero agradecer esta atinada selección que hicieron respecto a la participación de Reina Grande, que en realidad fue muy emotivo y muy lindo haber podido compartir con ella esta experiencia de vida que nos presentó aquí y pues este gran proyecto que pues nos une, nos hace reflexionar acerca de todas las situaciones que tenemos en común, nos permite interactuar, nos permite conocernos un poco más y darnos cuenta de que pues no estamos solos, de que otros colegas también están pasando, transitando por situaciones similares y bueno, pues todos estamos encaminados y preocupados por el avance, desarrollo de las bibliotecas y en mi caso, de las bibliotecas académicas, que en esta ocasión les quiero presentar este trabajo que se realizó con el propósito de conocer qué acciones se realizaron para la reapertura de las bibliotecas durante este periodo de confinamiento en el que hemos estado. Algunos de los puntos generales que intento abordar en esta presentación, que en realidad es un resumen muy breve que les estoy mostrando y vamos a ver más adelante, es el objetivo de este trabajo, una breve introducción, una breve metodología y algunos de los principales resultados, así como las conclusiones que se obtuvieron. Si bien hemos visto algunos acontecimientos que han sucedido a raíz de la pandemia de COVID-19, vemos que las situaciones se repiten indistintamente de si es una biblioteca pública, una biblioteca académica, una biblioteca escolar. Al final de cuentas, la pandemia nos hizo que todos nos fuéramos al confinamiento, se suspendieran actividades dentro de las bibliotecas y tuvimos que repensar qué íbamos a trabajar. Y bueno, el objetivo de este trabajo es describir los principales resultados obtenidos de la investigación sobre las acciones que las bibliotecas académicas realizaron en México ante la pandemia de COVID-19. Bueno, pues es un hecho que todos vivimos este proceso de confinamiento y bueno, pues no solamente fue de México, sino fue un momento en el cual desde cualquier biblioteca en la que hubiéramos estado nosotros trabajando y desarrollando nuestras actividades, se suspendieron los servicios de toda naturaleza. Y bueno, si pensáramos, se suspendió el mundo, quedó detenido el mundo durante este tiempo, pues podríamos decir que no porque los trabajos de investigación, sobre todo los que tuvieron que ver con la resolución y búsqueda de alternativas para contrarrestar la pandemia, pues continuaron los esfuerzos de los médicos, los investigadores, quienes ofrecían servicios de atención a la salud, todos estuvieron trabajando fuertemente, así como muchas otras áreas dentro de las diferentes instituciones que continuaron ofreciendo sus servicios. Las instituciones bancarias, las universidades, inmediatamente comenzaron y transformaron su procedimiento para impartición de clases y comenzamos con un proceso en el que tuvimos que aprender rápidamente a convertir nuestros contenidos de una forma presencial a una forma a distancia.
y comenzamos a utilizar todas estas plataformas y desarrollos tecnológicos que ya se venían utilizando desde finales del siglo pasado, pero que estaban ahí y que no los habíamos utilizado. Y sin embargo, ahora tuvimos que aprender rápidamente a utilizar tecnologías como el Zoom, como Meet, plataformas como Classroom, Moodle, y así una infinidad de aplicaciones que tuvimos que aprender para poder dar respuesta. Y así como nos fuimos transformando y tratando de realizar nuestras actividades desde casa, fuimos incorporando nuevos procesos y en estas tendencias, pues las bibliotecas no se quedaron al margen. Las bibliotecas no se quedaron sin hacer nada y bueno, tanto las bibliotecas escolares como las bibliotecas públicas, como las bibliotecas académicas, todas trataron de comenzar a ver qué es lo que se podía hacer para apoyar esas actividades que se estaban realizando desde diferentes puntos de vista. Y bueno, ¿qué cosa fue lo que se comenzó a ver que era necesario dentro de las bibliotecas para poder impartir y ofrecer servicios? Pues lo primerito que se comenzó a ver fue la necesidad de instrumentar protocolos para el funcionamiento de las bibliotecas. Hubo quienes comenzaron a dar servicio aún en el confinamiento, pero también es cierto que hubo bibliotecas especializadas, como en el caso de las bibliotecas que pertenecen a las facultades o escuelas de medicina, que en ningún momento suspendieron los servicios. La misma dinámica y el proceso de atención y la respuesta desde el punto de vista institucional que se dio a través de la atención a la salud, obligó que ciertas bibliotecas de ciertas escuelas y facultades tuvieran que impartir y ofrecer servicios. Y comenzaron, ellos fueron los primeros que establecieron protocolos en sus diferentes bibliotecas, aún sin tener conocimiento pleno de cuáles eran los daños que ocasionaban la salud este virus. Y comenzaron a establecer, por ejemplo, el uso del cubrebocas como algo invariablemente necesario para poder acudir al área, que estas eran parte de algunas de las principales y primeras recomendaciones que comenzó a hacer la Organización Mundial de la Salud. Con esto vemos que las bibliotecas están al 100, están listas para atender y responder a las demandas de la comunidad y responder en tiempo, forma y en condiciones salubres que permitieran cuidar tanto de la salud de los usuarios como de la salud de quienes trabajan en las bibliotecas. Y bueno, pues algunas de las acciones que emprendieron fue ver en el campo y dentro de la biblioteca qué cosa era lo que tenían que hacer, y hubo quienes empezaron colocando señales en el piso con diurex, con lo que tenían de recursos y de materiales, a comenzar a poner estas señales en el piso para que la gente guardara la debida distancia. Comenzaron también a hacer letreros y señales, implementando planes de señalética en la que orientaban sobre la restricción de los accesos, colocando indicaciones específicas de por dónde ingresar, por dónde salir, cómo formarse, o en algunos casos el servicio se comenzó a ofrecer a la distancia a través de citas. Devolución de libros se hacía por medio de citas y en algunos casos también se atendía a investigadores por cita específicamente. Bueno, para esta investigación se elaboró un instrumento que se aplicó a 40 bibliotecas académicas. Este instrumento era con el propósito de conocer qué acciones las bibliotecas habían emprendido durante todos estos meses de confinamiento,
Algunas bibliotecas no cerraron, otras cerraron parcialmente los servicios, otras cerraron totalmente los servicios. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Las bibliotecas no hicieron nada, las bibliotecas se quedaron calladas, las bibliotecas se quedaron confinadas y pues se detuvo todo el proceso bibliotecario. Pues les tengo noticias, no se quedaron calladas, las bibliotecas siguieron viendo qué cosa era lo que iban a hacer. Y entonces, ante esta curiosidad de qué cosas están haciendo, qué hicieron, a qué se dedicaron, pues si estábamos en confinamiento, la mayor parte de las personas, pues, estuvimos trabajando a la distancia, pero qué cosas se podía trabajar a la distancia, qué actividades eran las que se tenían que realizar y qué proyectos eran los que estaban implementando. ¿Qué se estaba haciendo? Bueno, pues en este instrumento pues se preguntaron varias cuestiones que tienen que ver si implementaban, si ofrecieron servicio, si atendieron, si tenían demanda de usuarios, si realizaron adquisiciones y algunas otras cuestiones generales. Sin embargo, dos temas fundamentales que son de los que vamos a hablar en esta presentación, tienen que ver específicamente con las respuestas que dieron de forma abierta, en la que expresaban lo que ellos querían sobre lo que estaban haciendo. Ajá. Entonces esto permitió que tuviéramos acceso a un volumen enorme de posibilidades. Hubo quienes anotaron, bueno, pues se mandó pintar una zona de la biblioteca. Otros comentaron que pues se mandaron a arreglar los sanitarios, cosa que pues a lo mejor nos parece algo extraordinario, ¿no? Pero pues sabemos que son de los servicios que también más se utilizan. A lo mejor hay personas que llegan a la biblioteca y no van a consultar nada, pero al sanitario seguro que sí van. Pero bueno, cosas así, ¿no? Respuestas tan extensas y tan abiertas que hizo que nosotros tuviéramos una variedad de respuestas y lo que hicimos fue, a partir de todas este número de respuestas que se dieron, organizarlas, sistematizarlas, catalogarlas por áreas, por servicios, y se les fue asignando una valoración dentro de esta gama de respuestas. Y bueno, dentro de los principales resultados que se obtuvieron fue que todas las bibliotecas, estas 40 bibliotecas que se estudiaron, inmediatamente trataron de dar una respuesta a su comunidad. Trataron de implementar algún tipo de servicio que pudiera apoyar a la distancia las diferentes actividades académicas. Entendamos que en el ámbito académico y siguiendo lo que corresponde a las bibliotecas académicas, básicamente se estuvieron atendiendo a estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, investigadores y profesores. Entonces ellos, al continuar la mayor parte de ellos, sus actividades desde sus hogares, pudieron continuar con sus funciones, pero necesitaban insumos, necesitaban información académica de calidad, necesitaban acceso a bases de datos, necesitaban recursos. Entonces, las bibliotecas comenzaron a ver de qué manera podrían comenzar a apoyar todas estas actividades. Y mientras estábamos las bibliotecas buscando todas estas actividades, pues estaba dando también al mismo tiempo otras cuestiones que contribuían a que las personas, la salud de las personas se cuidara, la salud de los estudiantes se cuidara, la salud de los profesores se cuidara, y entonces se iniciaron los procesos de vacunación en donde pues se hicieron programas nacionales, programas estatales, se crearon centros de vacunación, se crearon también macrocentros identificados. En el caso de la Ciudad de México se identificaron 4 grandes macrocentros. Uno de ellos fue la Universidad Nacional Autónoma de México, en el estadio de fútbol. Se utilizó como centro de vacunación y bueno, pues ahí estuvimos acudiendo a recibir las diferentes
vacunan las diferentes dosis y bueno, preparando por un lado, desde las instituciones, desde el gobierno, desde quienes administran la salud, el cuidado de todos para que se comenzara ya con este proceso de vacunación y las personas que asistieran a los centros de trabajo y que asistieran, por tanto, a las bibliotecas académicas, pues estuvieran vacunados. Bueno, pues a todos nos cayó por sorpresa y tanto estudiantes como profesores, como personal administrativo, tuvimos que empezar a ver, bueno, ahora yo, ¿cómo contribuyo y qué hago para poder ofrecer servicios a los usuarios a distancia? Y bueno, pues empezaron las clases de capacitación para el uso de plataformas. Comenzaron también las clases de capacitación para utilizar de forma eficiente lo que son el acceso a las bases de datos especializadas como el Savers, EBSCO, etcétera. Y comenzamos también a ver de qué manera íbamos a poder apoyar el acceso a toda esta información. Bueno, como les comentaba, fueron 40 bibliotecas las que se estudiaron. En este estudio, bueno, pues resultó también que revisamos todas las bases de datos especializadas que tenían las bibliotecas y de las cuales ellas estaban trabajando para hacer difusión de esos recursos. Porque no sé si les ha pasado que muchas veces tenemos un recurso, ya sea digital o físico, y ese recurso no se utiliza, y no se utiliza no porque no sirva, no porque no se haya hecho una buena selección, sino porque no se sabe que se tiene, que es una forma de difusión la que se tendría que hacer, o no se sabe cómo utilizarla, que ese es otro de los aspectos fundamentales que nosotros hemos encontrado en cuanto al uso de las bases de datos. O sea, tenemos una inmensidad de recursos, de bases de datos, de recursos electrónicos disponibles a través de las diferentes plataformas, pero no, en algunas ocasiones no son tan usadas, con esa cantidad de accesos que debería de tener. Y esto, bueno, pues es parte también del trabajo que nosotros debemos de hacer en cuanto a la difusión. También se recolectó información de las páginas de las bibliotecas, porque en las bibliotecas hubo quienes estaban realizando otras acciones para la difusión de sus recursos. Sin embargo, en nuestro instrumento detectamos que no lo habían reportado, o se les pasó, o la persona que lo llenó no incorporó esa información. Entonces, también nos dimos a la tarea de revisar en estas 40 bibliotecas qué otras cosas estaban anunciando en sus diferentes páginas web, que fue su principal mecanismo de comunicación con los usuarios. Se recopiló información de más de 20 eventos académicos organizados por las asociaciones de bibliotecarios. Por ejemplo, del AMBAC, que organizó, inmediatamente se puso las pilas la presidenta de la asociación y comenzó a organizar seminarios con temas apropiados de acuerdo a la pandemia, y comenzó a trabajar en lo que se refiere la maestra Marisela Caso en temas para conocer de qué manera se controlaba o se tenía el virus, de qué manera se contagiaban los libros, si se contagiaban, no se contagiaban, si se tenían que ir a cuarentena, si no se tenían que ir a cuarentena. Y entonces todas estas asociaciones, AMBAC, el Colegio Nacional, la IFLA, también desde la IFLA, comenzaron a trabajar fuertemente en conocer qué cosa estaba pasando, y entonces comenzaron a hacer webinars que se difundieron de manera libre, abierta, a través de diferentes plataformas de redes sociales para que la gente tuviera acceso a esta información y pudiera estar en pleno conocimiento de la situación que estábamos viviendo, pero a la vez el de no quedarnos
sin hacer nada y tratar de contribuir desde nuestras diferentes bibliotecas a mejorar y a ofrecer servicios bibliotecarios dirigidos a nuestras distintas comunidades. Y bueno, ya puntualmente entrando en materia, ¿qué cosa fue lo que encontramos? Mil disculpas, acabo de salir del COVID también, entonces todavía traigo aquí algunas secuelas. Bueno, algunas de las cosas que encontramos es que el 46.87 de las bibliotecas comentaron estar trabajando en desarrollo de colecciones. O sea, no se quedaron quietas. Si bien es cierto, a lo mejor no había acceso a los usuarios, también es cierto que siempre tenemos algo que hacer dentro de la biblioteca. Siempre hay algo. Si no es que tenemos rezagos, tenemos que hacer inventario, tenemos que hacer bajas, tenemos que reetiquetar código de barras, tenemos que hacer selección de materiales para actualizar la bibliografía de las materias de los distintos profesores. O sea, siempre hay algo que hacer dentro de la biblioteca. Así sea la biblioteca más ordenada del planeta, yo creo que definitivamente todas siempre tenemos algo que hacer. Entonces, aquí lo que nos reportaron es que la mayor parte de las bibliotecas, bueno, cerca del 50% se dedicaron al desarrollo de las colecciones. Y en estas actividades, ¿qué fue lo que hicieron? Fue actualizar la bibliografía básica de los planes de estudios. Se pusieron las pilas y realizaron la adquisición de libros digitales, porque en ese momento, pues si a lo mejor hubiéramos hecho una evaluación entre lo que eran las obras físicas en formato físico y los digitales, tal vez no teníamos un avance tan acelerado como lo tuvimos en este periodo. Se tuvieron que buscar rápidamente las editoriales e identificar a proveedores de libros digitales. Se realizaron otras actividades en cuanto a la digitalización de colecciones, porque cuántas acervos tenemos que los teníamos ahí pendientes de digitalizar y no se habían digitalizado porque no habíamos tenido la oportunidad, no habíamos tenido tiempo, no había quien lo hiciera y bueno, las bibliotecas se dedicaron a digitalizar colecciones. Realizaron programas de colaboración en materia de adquisición de recursos con bibliotecas afines. Realizaron proyectos específicos de digitalización. Hay algunas bibliotecas que tienen colecciones o acervos muy valiosos que son acervos de colecciones antiguas que no se habían concluido su digitalización. Entonces, algunas bibliotecas se dedicaron a concluir esos proyectos de digitalización y las que no lo tenían lo crearon. También se dedicaron a la restauración de materiales documentales, porque pues ya ven que lo que pasa en todas las bibliotecas. Y bueno, las de los materiales especiales no podemos ni ocultarlo, ¿no? Entonces, siempre hay algunos materiales que se pueden restaurar dentro de la biblioteca y bueno, que se ocupó una parte de este tiempo para la restauración de materiales documentales. También una biblioteca de este 46.87% manifestó haber realizado actividades de catalogación y otra indicó planear la creación de repositorios. O sea, esta situación de la pandemia nos vino a hacer una reflexión en cuanto a qué otras cosas nos hacen falta, nos hacían falta en ese momento para ofrecer unos servicios apropiados a las circunstancias y en las cuales mantuviéramos el cuidado tanto del personal, de los colaboradores, de nuestros colegas, de los usuarios y de todos nosotros. Entonces, el planear la creación de repositorios, pues es algo muy importante porque pues esto ya nos está empujando a actualizar más lo que serían estos servicios digitales que se requieren y que muchas veces tenemos colecciones muy importantes dentro de nuestras bibliotecas que ameritan la formación de repositorios.
Por otro lado, también se dedicaron a todo lo que es el desarrollo de habilidades informativas. Empezaron rápidamente a generar guías de uso de las bases de datos, infografías con información sobre el uso de los recursos, qué información sí estaba accesible, y también se ofrecieron algunos otros servicios como información a través del WhatsApp. También se ofrecieron servicios a través de Telegram y redes sociales. Y entonces, bueno, las redes sociales nos sirvieron a todos para mantener una comunicación estrecha con nuestros usuarios. Todos los días ingresábamos al Facebook, todos los días ingresábamos a YouTube, tanto para actualizarnos como para mantener informados a los usuarios de cómo iban las tendencias, cuáles eran los resultados, cómo iban las estadísticas de enfermos de COVID, cómo estaba el semáforo que se utilizó para ir avisando de si ya mero nos incorporamos a las actividades y todo lo que iba en tendencia, ¿no? También se ofrecieron cursos en línea para el uso de las diferentes plataformas, para el uso de Moodle, para el uso de Classroom, para el uso de Meet, para todos estos recursos digitales. Se comenzaron a ofrecer cursos tanto desde el punto de vista en colaboración con las áreas de tecnología, como por cuenta propia. Hubo bibliotecólogos que dijeron, no, pues es que yo manejo muy bien el Google Classroom, voy a organizar un curso de Google Classroom y yo se lo imparto y lo doy de manera abierta. Y bueno, pues todo esto fue sin costo alguno, ¿no? Se elaboraron tutoriales, guías y manuales para la comunidad universitaria, el uso de las infografías, se promovió el uso de todos los recursos electrónicos de acceso abierto. Afortunadamente tuvimos el apoyo de las empresas que son productoras de bases de datos, y bueno, pues ante esta empatía que mostraron y de la necesidad de compartir y de colaborar de manera abierta con las instituciones académicas, ofrecieron de manera libre y de formato de acceso libre todos sus recursos. Entonces, yo no sé si tuvieron ustedes oportunidad, pero nosotros tuvimos acceso a todos los recursos que en un momento dado se tenía previsto que eran de paga y que, bueno, se abrió totalmente y todos los investigadores tenían acceso a todo el mundo de información para poder continuar con sus distintas investigaciones desde sus casas. También se ofrecieron talleres a la distancia, en línea, sobre el uso de las bases de datos, sobre el uso de los libros electrónicos, sobre los recursos electrónicos, sobre el uso de mapas, sobre el uso de bases de datos especializadas. Y bueno, en cuanto a la difusión de los servicios, el 9.37 de las bibliotecas programaron actualización de su página web para tenerla lo más actualizado posible, con la mayor parte de los recursos disponibles y digitales para los que los usuarios podían tener acceso. También se utilizaron las redes sociales a todo lo que se pudo. Se utilizó el Pinterest, Facebook, Twitter, YouTube, todo. Comenzamos a utilizar y a explorar. Los que no conocíamos, pues las comenzamos a utilizar. Y también se utilizaron estas redes sociales para dar información sobre aquellas nuevas adquisiciones con materiales digitales que estaban disponibles para los usuarios. Se hicieron y se reformatearon muchos diseños, comenzaron a utilizar diferentes plataformas para tratar de ser atractivos toda la información, tanto para dar
y difundir información sobre cómo prevenir el contagio del virus, como de información sobre el uso de los recursos, como información sobre el uso de las redes sociales, y se comenzó a utilizar de una forma exhaustiva. En cuanto a lo que se refiere a fomento a la lectura, fue el 9.37 de las bibliotecas las que realizaron actividades de fomento a la lectura, como actividades culturales de debate de cine. Hubo clubs de lectura que se formaron en diferentes bibliotecas dentro de la universidad, y también se realizaron otras actividades de fomento a la lectura a través de conferencias virtuales en donde se dejaba leer una lectura específica y de ahí se compartían las opiniones en una reunión a través de alguna plataforma, y hubo una interacción muy armoniosa en este proceso. Por otro lado, las bibliotecas también se comenzaron a preparar para establecer protocolos de bioseguridad al retorno de las actividades en esta nueva normalidad. Y de ellas, el 18.75 de las bibliotecas manifestaron estar preparadas para realizar su propio protocolo. Esto quiere decir que a partir de los grandes documentos que se desarrollaron por diferentes instituciones, una de ellas la ANBAC, la universidad también realizó un protocolo, y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales realizó otro protocolo. Cada una fue retomando aquellas características del protocolo que eran más adecuadas a sus condiciones, de su comunidad, de los servicios y de las instalaciones, y comenzaron a establecer lo que les comentaba: ingreso seguro, el requerimiento del cubrebocas, la sana distancia, el colocar señalización en el suelo para que las personas tuvieran la distancia adecuada entre uno y otro, y en términos generales, el uso del gel, la toma de temperatura, toda una gran variedad de acciones que se visualizaron en estos distintos protocolos de bioseguridad que los coordinadores de las bibliotecas se preocuparon por atender, por realizar, por tener uno adecuado para sus distintas comunidades. Otras acciones que también realizaron fueron exposiciones fotográficas digitales. Hubo algunas bibliotecas que organizaron ferias de libro digital. Hubo la presentación de los libros, se invitaron a las editoriales, y todo fue a través de plataformas en las cuales pudieron difundir las novedades que se tenían en cuanto a todos estos materiales. Se diseñó también juegos virtuales con imágenes y biofilmografías. También se hicieron geolocalización de mapas antiguos y los programas específicos de señalética en cada una en algunas bibliotecas. Como conclusiones podemos mencionar que en este regreso a la nueva normalidad se atendieron demandas de información que pudieran resolver las distintas necesidades de las comunidades de las bibliotecas académicas, y se establecieron diferentes protocolos que contribuyeran a mejorar los servicios para que las comunidades, los estudiantes, los profesores y los investigadores continuaran con sus actividades académicas.
podemos resumir que las actividades realizadas se enfocaron a procesos técnicos y desarrollo de colecciones, desarrollo de habilidades informativas y protocolos de bioseguridad. Como podemos observar, todas las bibliotecas estuvieron involucradas en temas durante la pandemia, por lo que se considera que hay una auténtica preocupación por cuidar de la salud de la comunidad, sin descuidar los servicios bibliotecarios, como se observa, y fueron aspectos prioritarios en todo momento, por lo que podemos afirmar que las bibliotecas no suspendieron actividades, sino que desde sus distintas comunidades, recursos e infraestructura, estuvieron atendiendo a sus usuarios, continuando en la medida de las posibilidades con las funciones sustantivas de la universidad. Muchas gracias por su atención. Escucho sus preguntas y comentarios. Aquí les dejo un correo, si alguno quisiera contactarme, aquí lo tienen. Muchísimas gracias, doctora Aventeño, por su excelente presentación. Si alguien tiene dudas de la audiencia, por favor, póngala en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, y los leeremos en un segundo para que la doctora Aventeño nos pueda dar sus respuestas. Si no tenemos alguna por el momento, doctora, yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante. Sí, y mi pregunta sería, ¿cuáles fueron las estrategias que utilizaron para no solo difundir el uso de base de datos, sino garantizar que las personas se sintieran cómodas manejando a lo mejor bases de datos que antes no sabían que existían o nunca habían accedido? Bueno, las estrategias fueron la elaboración, en primer término, se dieron talleres. Se dieron talleres a petición de grupos específicos y a petición de usuarios en particular. Se elaboraron guías para el uso de cada base de datos. Entonces, haz de cuenta que la base de datos Nat Geo, que fundamentalmente tiene información sobre geografía, trae la colección de toda la revista. Se hizo una guía que permite identificar cómo acceder a esa plataforma, cómo hacer la búsqueda a partir de la primera imagen, cómo estructurar la búsqueda a partir de operadores booleanos, utilizando las keywords y haciendo la estrategia y realizando la búsqueda, después bajando el documento y poniendo indicadores. Y así para cada una de las bases de datos. La certeza al 200% de que realmente lo hayan aprendido, yo creo que difícilmente lo vamos a tener. Sin embargo, sí se vio un incremento en el uso de los recursos. Entonces, esa es la forma como nosotros medimos que sí hubo un mayor uso del recurso y que pensamos que contribuyó en los talleres y las guías en este uso de los recursos. Claro, muchísimas gracias por su respuesta. Estamos a 2 minutos de terminar. ¿Alguien que guste escribir en la sección de preguntas y respuestas? ¿Alguna otra pregunta? Le quiero mandar un saludo a María Guadalupe Zapata, que está por aquí, que es de una de las FES dentro de la universidad. Ya te vi, Guadalupe.